Con su permiso, ciudadano presidente. En el viejo anecdotario de la política mexicana, se dice que un gobernador llegó en su primer día de trabajo y abrió el cajón de su escritorio y se halló 100 pesos. Entonces le habla al exgobernador que iba saliendo y le dice: oye, vale, pues ya ni la haces, hombre, nomás me dejaste 100 pesos. Y el otro le contestó: pues ¿dónde, que no los vi? Hoy muchos gobernadores, si encontraran esos 100 pesos en el cajón, creo que se sentirían felices, porque lamentablemente hoy lo que encuentran en ese cajón es una gran cantidad de pasivos, de deuda que le están dejando sus antecesores. Como un ejemplo, y puedo poner muchos, pero voy a hablar de 4 en particular. Por ejemplo, en el año 2006, el Estado de Nuevo León debía 16,000 millones de pesos. 6 años después, debe 22,000 millones de pesos más, debe 38,000 millones de pesos al año pasado y 40,000 millones de pesos al día de hoy. El Estado de Quintana Roo debía en el año 2006 1,880 millones y hoy debe 13,800 millones de pesos. El Estado de Veracruz debía 5,000 millones. Hoy, 6 años después, debe 27,938 millones. Y no hablemos de Coahuila, el famoso Coahuila, por cierto, por el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. En el año 2009, Coahuila tenía una deuda de 1,500 millones. Al día de hoy, Coahuila debe 36,509 millones de pesos. Pero esa es la información que se tiene en la Secretaría de Hacienda. Hay mucha información sobre pasivos que tienen los estados que no han sido reportados, que ni siquiera los tienen como deuda, los tienen como compromisos contraídos con entidades financieras a pagarse en determinado tiempo y por lo tanto no lo califican como deuda pública. Es necesario que las entidades federativas informen a la Cámara de Senadores cuál es la situación real de la deuda que tienen actualmente para poder procesar una de las iniciativas preferentes que ha enviado el presidente de la República con el objeto de que se dictamine en 30 días. Ya pasaron 6 días, no se han creado las comisiones de Hacienda, no se han hecho los grupos de trabajo y creo que nos puede ganar el tiempo. Esta iniciativa, presentada por el presidente Felipe Calderón, tiene como objeto transparentar el total de la información que tienen los estados en materia de obra pública, en materia de nóminas, en materia de ingresos, en materia de egresos. Tiene el objetivo de que todos los ciudadanos, y así lo dice la iniciativa, que se publique en Internet dónde va a parar cada uno de los pesos que tienen los estados y los municipios, en qué lo aplicaron y cuando lo aplicaron, cuál fue el resultado de esa política pública. Tiene como objetivo que uniformemos la información de todas las entidades federativas y municipios y cuando se diga deuda, se sepa que es un pasivo y no que es un compromiso financiero a largo plazo. Necesitamos también tener el respaldo documental en Internet de cada una de las acciones que hace el gobierno para que cualquier ciudadano lo pueda consultar. Y sobre todo, y creo que esto es algo muy importante por el ejemplo que acabamos de tener del gobierno de Veracruz, donde detuvieron a una persona con 20 millones de pesos en efectivo, la iniciativa persigue, para darle certeza a los pagos, que los pagos se hagan de forma electrónica. Es importante que municipios y estados empiecen a utilizar el sistema financiero y dejemos de lado esos pagos que pueden llegar a resultar tan sospechosos como este que sucedió en
el vuelo donde detuvieron a un funcionario de Veracruz con 20 millones de pesos en efectivo. Y algo muy importante que tiene esta ley es que establece sanciones de 5 a 8 años a quien omita dolosamente no publicar esa información. Por eso exhorto a la mesa directiva para que declare que este punto de acuerdo sea debatido en esta sesión, que sea de obvia resolución, en virtud de que la iniciativa preferente se debe de concluir en 30 días naturales, así lo dice el artículo 71 de la Constitución, terminado su tiempo y lo someta, su argumento. termino, presidente, y lo someta a consideración de esta Asamblea para obtener la información tan necesaria de las entidades federativas que hoy están endeudadas. No digo más, aunque pudiera. Gracias, señor senador. Mire, hay muchas falacias en los estados. El tema de que se esté buscando una reforma en una ley general, como es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es precisamente porque en los estados hay mucha simulación. Para nadie es un secreto que las entidades federativas a quien le informan es al Congreso local, y el Congreso local controla las auditorías superiores de los estados, o órganos estatales de fiscalización, o contadurías mayores de Hacienda. Sin embargo, estas, al ser controladas por una mayoría del mismo partido que los gobiernos estatales, pues obviamente fingen unas auditorías y solo las aplican en aquellos municipios en los que obviamente gobierna un partido distinto al de ellos. En segundo lugar, efectivamente los congresos estatales aprueban las deudas de los estados, como la aprueba el Congreso Federal, también en el caso del gobierno federal. Pero hay un caso en que ni siquiera lo aprobó el Congreso. Hay un caso de un gobernador del Partido Revolucionario Institucional que falsificó los documentos del Congreso para engañar a la Secretaría de Hacienda, y ese gobernador lamentablemente fue presidente de su partido. Y con esa documentación falsa, por lo cual se le persigue en este momento por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, y además algunos de sus funcionarios de segundo nivel están prófugos. Además, y lo repito, algunos de esos funcionarios de segundo nivel del Estado de Coahuila, donde el señor Moreira falsifica documentos para adquirir una deuda de 1.500 millones a 36.000 millones de pesos, siendo el Estado más endeudado del país, siendo el Estado que hoy por hoy está rebasando en un 300% sus participaciones federales. Considero, señor senador, que hay una gran ventaja entre la transparencia del gobierno federal y la que no existe en los estados. Usted puede consultar en la página de Hacienda del gobierno federal cuánto debe, cuánto debía y cuánto está solicitando de deuda si es que lo solicita, cosa que en este momento no podemos hacer con ninguna de las entidades federativas. No conocemos sus adeudos, no conocemos sus pasivos y por supuesto solo y en algunas ocasiones, como es el caso especial de Moreira, exgobernador de Coahuila de su partido, nos llegamos a dar cuenta de hasta delitos que se llegan a cometer en la administración pública con tal de seguir saqueando a esa entidad. Efectivamente, no creo que sea un tema partidista, es un tema que tiene que resolver una problemática que se está presentando en el país. Miren, les voy a dar un dato. En el año 2009, la deuda de todos los estados juntos era de 200,000 millones de pesos. 3 años después, vamos en 404,000 millones de pesos. Pero realmente necesitamos hacer algo para detener este problema que se está presentando en las entidades federativas, independientemente del tema si realmente esos endeudamientos se hacen para cumplir con los proyectos y planteamientos que obviamente están haciendo sus estados. Y no solamente me refiero a los estados, también hay municipios con situaciones muy graves. Un municipio aquí en Morelos tenía una deuda de 30 millones de pesos y dio 600 millones para llevar a cabo algunos proyectos de inversión.
Cuando le autorizaron los 600 millones todavía no tenía los proyectos, se tardó 6 meses en hacer los proyectos. Cuando terminó los proyectos, el costo financiero y el costo del proyecto ya costaba 1.200 millones de pesos. Pues actualmente tiene una deuda en menos de 3 años, de 30 millones pasó a 1.500 millones de pesos. Tenemos que hacer algo como parte fundamental del Estado mexicano, y creo que la información se puede enviar a 2 partes. La primera es a la Auditoría Superior y la segunda, la ley establece que para poder llevar a cabo alguna reforma legal y o para mejor proveer los trabajos de los senadores de la República, podemos solicitar la información requerida a cualquier instancia de cualquier nivel de gobierno. Entonces también, una vez que se constituya la Comisión de Hacienda, para lo cual estamos exhortando en el mismo punto, de acuerdo a la mesa directiva de la Junta de Coordinación, la información tendrá que llegar a la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Y por otro lado, y con esto no quiero polemizar, pero la deuda pública de la Federación, si usáramos las reservas internacionales que generaron las administraciones del presidente Fox y del presidente Calderón, nada más con las puras reservas tendríamos para pagar casi 3 veces la deuda que tiene este país.